Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tratar dos temas que son muy importantes para todo creyente, pero cuanto más para los que estamos sirviendo al Señor. O lo puedo decir de otra manera, este tema es importante para toda persona, porque los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios y tenemos en nuestro corazón esa inclinación a adorar, pero por causa del pecado. Hablo de una persona en su estado natural que no conoce a Cristo. En su estado natural todavía conserva esa tendencia a adorar, pero adora otras cosas que no es Dios. Cosas, ¿no? Ídolos que inventan, dioses falsos. Pero es importante para todo creyente, porque el creyente fue salvado para ser un adorador, para adorar a Dios. También es importante para todo creyente porque al adorar a Dios estamos admirando a Dios. Y al admirar a Dios significa que estamos disfrutando de Él. Estamos disfrutando de Él. Nadie puede alabar a Dios si no le conoce, si no ha experimentado su favor, si no ha comprendido su grandeza. De alguna manera el creyente cuando alaba a Dios es porque está disfrutando. ¿Y qué es lo que necesita todo creyente? Aprender a dejar de buscar el mayor deleite en otras cosas y buscar el deleite en Dios. Lo cual no significa que no nos deleitemos en cosas que Dios ha dado, como el trabajo, la comida, la familia, pero son cosas que Dios ha dado y cuando aprendemos, cuando conocemos al Señor, cuando somos reconciliados con Él, aprendemos a deleitarnos en esas cosas, pero en el Señor, reconociendo que vienen de Él y por lo tanto terminamos deleitándonos en Él y en lo que Él nos da. Pero también es importante para los miembros de la congregación, aquellos que han hecho este pacto de membresía y están comprometidos por esta iglesia, con esta iglesia, porque aquí en este tema aprenderemos también muchas verdades que nosotros como iglesia tratamos, en nuestra humana debilidad, pero con la ayuda del Señor, tratamos de poner en práctica en nuestra forma de adorar. De modo que una persona que a lo mejor viene de otra congregación, ha sido formado ha crecido espiritualmente, o digamos en su vida cristiana ha crecido con una forma de adorar, con un entendimiento de la adoración, puede ser que algunas cosas que nosotros hacemos no las entienda, porque justamente a lo mejor no hay un entendimiento bíblico de lo que es la adoración. Por ejemplo, una de las cosas o simplemente porque en su iglesia no se practicaba. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, especialmente los que han venido de otras congregaciones, una de las cosas que a los hermanos cuando vienen de otra iglesia les cuesta, a algunos les cuesta o les llama la atención o lo encuentran como algo raro, el hecho de que nosotros participemos de la cena todos los domingos. Incluso hasta algunas personas piensan que el hecho de hacerlo cada domingo puede sonar como algo católico romano. ¿Ya? Pero resulta que cuando nosotros entendemos y eso vamos a ver hoy día, que la cena del Señor es una parte muy importante en lo que es la adoración, ahí entendemos la importancia de hacerlo frecuentemente. Aunque no hay una regla de que se deba hacer todos los días, pero es un elemento tan importante como la predicación. Tan importante, porque nos recuerda la obra redentora del Señor. Pero obviamente la cena del Señor no se puede realizar si no fuera por la palabra que nos enseña esa verdad. Entonces es importante para que los miembros o los que no son miembros todavía entiendan cuál es nuestro distintivo de por qué adoramos, o cuáles son las razones de por qué nosotros tratamos de adorar de esta manera y somos quizás tan estrictos en tener cuidado con la adoración. Y también es importante este tema para los que estamos sirviendo en alguna responsabilidad o serviremos en alguna responsabilidad, porque nosotros vamos a hacer lo que sea que nuestro ministerio sea de servicio, de enseñanza, sí o sí vamos a tener que interactuar con otras personas y explicarles cómo se debe adorar a Dios. O explicarles por qué adoramos así o nos reunimos de esa manera. ¿Me comprenden? Entonces, este tema es muy importante. Por favor, si tienen preguntas, no duden en hacerlo. ¿Ya? Igual al final podremos tener tiempo para responder más preguntas. ¿Ok? Entonces puede sacar su apunte. Si no tiene, saque un cuadernito y tome apunte. Si no tiene, bueno, tiene que venir preparada.
Aquí le pueden compartir. También puede, sí, el apunte es para rayarlo, lo que ustedes quieran ahí, subrayar todo. Y si alguien necesita el apunte, me puede pedir, yo le puedo traer. Muy bien, entonces yo quiero comenzar con estas preguntas que quiero que nos hagamos. ¿Qué tan importante es entender lo que es la adoración? ¿Es importante entender qué es lo que es la adoración o no? ¿Por qué? Podemos diferenciar lo que realmente es Dios. Ya. Jesucristo. Conocer por medio de la adoración es darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, de la forma en que, como Él desea que nosotros vivamos aquí en la tierra, sino que por medio de eso nosotros damos la adoración, exaltamos a Dios, exaltamos la gloria a Dios. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora, otra pregunta, ¿tenemos libertad de adorar como nosotros pensemos que es correcto? ¿O hay algo que nos guíe de manera eficaz, inefable, infalible a cómo es la adoración? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Ella es la que nos guía. Yo quiero comenzar en esta introducción primeramente con dos textos de la Biblia que nos hablan de la importancia de no solo de la adoración, sino de que la importancia de tener un entendimiento correcto de lo que es la adoración, ¿ya? Esto es algo muy importante, hermano, y espero que los demás hermanos puedan llegar pronto porque es un tema que todos debemos entender. El primer texto se encuentra en Levítico capítulo 10. Hay muchos, pero yo he escogido dos nomás. En Levítico 10 se nos muestra cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estaban ejerciendo su labor como sacerdotes. Entendamos que en el antiguo pacto los sacerdotes eran los encargados de ofrecer la adoración a nombre del pueblo. Ellos hacían los sacrificios, ellos prendían el incienso, ellos entraban al lugar santo, etc. Ahora la palabra dice que todos los creyentes somos sacerdotes y podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo, ¿no? Ahora, dentro de todas las cosas que se hacían en el templo, estaba el ofrecer incienso a Dios. El incienso tiene muchos significados. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver en el libro de Apocalipsis que el incienso refleja las oraciones del pueblo de Dios. De modo que en el antiguo pacto eso tenía un simbolismo que tenía que ver con la adoración. Entonces, para que ellos pudieran presentar el incienso, Dios les había dado instrucciones claras. ¿Me doy a entender? ¿Sí están conmigo? Había dado instrucciones claras de cómo presentar el incienso, con qué materiales, de qué forma debía ser. Pero vamos a ver ahora que estos dos hombres, Nadab y Abiú, hicieron algo incorrecto. Presentaron un incienso, un fuego, aquí se le llama un fuego, que no era conforme a la palabra. Mire cómo se describe esto. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Presentaron un fuego, algunos piensan que es un incienso de una manera diferente, lo más probable es que eso fue, o prender, no sé, pero aquí dice que presentaron un fuego extraño. Es decir, lo más probable es que ellos, adelante hermanos, ellos presentaron, Nadab y Abiú, presentaron un incienso a Dios, un fuego que no era conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. Adelante, por favor. Bienvenidos. Entonces dice la palabra que ellos presentaron un fuego extraño que Dios no había ordenado. ¿Y qué ocurrió? Mire, ellos estaban adorando a Dios. Ellos no estaban adorando a otro Dios. ¿Me comprende? Estamos en Levítico 10, del 1 al 2. Ellos no estaban adorando a dioses paganos, no estaban adorando a dioses falsos, estaban adorando al verdadero Dios, pero presentando un fuego que Dios no había ordenado, algo que Dios no había pedido, o de la manera que Dios no lo había establecido en su palabra. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hay de malo en eso? Versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. De la presencia del Señor salió fuego y los consumió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dios
no acepta cualquier forma de adorarle, no acepta cualquiera. No importa la sinceridad del corazón. Dios había establecido cómo ellos debían adorar a Dios y ellos decidieron ofrecer algo a Dios. Por ejemplo, ¿qué personaje del Antiguo Testamento hizo algo parecido? Presentó una adoración a Dios no conforme a la palabra, sino lo que él quería dar a Dios. Ya con eso les dije todo. Caín, ¿no es cierto? Caín fue y presentó el fruto de su trabajo, los cereales y todo eso. Dios no había pedido eso. Dios había enseñado ya con sus padres que tenían que sacrificar animales. Y Dios no lo aceptó. Dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces esto es muy importante. La iglesia es llamada a volver a la palabra, examinar cómo adoramos, qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros adoramos es conforme a la palabra. Esto lo podemos ver muy claramente en la religión oficial de hoy, ¿no? El catolicismo romano. Está plagado de ceremonias, de rituales, de cosas que no solamente Dios nos pidió, sino que van directamente en contra de la palabra. Como cuando dice no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Y lo que va en ello es inclinarse a las imágenes. Eso es, no solo que Dios no lo pidió, claramente Dios lo condenó. Entonces aquí nos dice, con la muerte de estos dos hermanos, adelante hermana, nos dice que Dios no está obligado a recibir cualquier forma de adorar. Dios quiere ser adorado como Él lo ha establecido en su palabra. Entendiendo eso, ¿cuál es nuestro deber como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Obedecer como está en la palabra. Sí, pero justamente unido a eso es conocer la palabra. Mire, la mayoría de ustedes vienen, bueno, por no decirlo todos, vienen de otras congregaciones, ¿no es cierto? No importa cómo usted, y esto es muy importante, mire, no importa cómo sea la forma en que usted adoraba en su iglesia, lo que importa es lo que dice la palabra. Si en su iglesia acostumbraban a hacer algo, si eso que se hacía es lo que dice la palabra, está muy bien. Pero no porque en su iglesia lo hacían, se debe hacer. Tiene que ser conforme a la palabra. Por otra parte, las iglesias, yo puedo decir que en todas las iglesias, a excepción de algunas iglesias que realmente están totalmente apartadas de la verdad, pero todas las congregaciones donde sabemos que hay verdaderos creyentes, hay un deseo de apegarse a la palabra. De modo que cada iglesia va a tratar de aplicar lo que ve en la palabra a la forma de adorar, pero no necesariamente tiene que ser la misma forma en que nosotros la aplicamos. A veces nosotros amamos. Por ejemplo, mire, amamos la forma en que nosotros fuimos criados. Yo les contaba la otra vez que yo he tratado en lo posible de no hacer una réplica de mi iglesia en Chile acá. Es más, si viniera un hermano de Chile, acá diría que el culto es muy diferente, incluso es muy diferente de la iglesia de Maús de Quito. En la iglesia de Maús de Quito, y es la forma en que se hacía en mi iglesia en Chile también, la cena del Señor no se hace en el culto como hacemos nosotros, sino que la cena del Señor es una reunión aparte. Todos los días en Quito se hace así, y en Chile, en las iglesias donde yo vengo, de 10 a 11 es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Nos sentamos todos en círculo y adentro, en la mitad hay una mesa con pan y vino. Se cantan los himnos, un hermano pide un himno, otro hermano ora, otro da una lectura. Y en Chile por lo menos se levanta un anciano, ora por el pan y lo reparte. Después se levanta otro anciano o el mismo, ora por el vino y lo reparte. Aquí en Ecuador, en las iglesias de Quito, cualquier varón puede orar y repartir el pan y el vino. Ya, nosotros lo hacíamos así cuando llegamos aquí a Ambato. Y usted estaba, porque usted estaba al comienzo, pero con el hermano Gil Vasco, que eran los dos que estábamos a cargo de la iglesia, vimos que en la Biblia la cena del Señor no es una reunión, es parte de la reunión, es un elemento del culto. Entonces nosotros dijimos, no está bien separar la cena del Señor de la prédica y de todo. Y comenzamos a hacer la cena del Señor como parte del culto, como casi todas las iglesias hacen, ¿no? Entonces, nuestro deseo no ha sido hacer el culto como yo aprendí en mi iglesia, no. Es de la medida que hemos ido escudriñando la Escritura. Por ejemplo, en mi iglesia son muy estrictos de tratar de ser bíblicos, ¿no? Pero nunca en toda mi vida se leyó un capítulo de la Biblia. Siempre era la prédica nomás. Se cantaba un himno, se oraba y de ahí la prédica. Pero no había una lectura.
por lectura como tal, como parte del culto. Pero nosotros aquí en Ambato vimos, hace años atrás, algunos cuando ustedes llegaron ya teníamos esa práctica. Dijimos, no, tiene que haber lectura pública. Entonces por eso nosotros leemos un capítulo de la Biblia. Antes de la pandemia leímos un capítulo del Antiguo, cantábamos una alabanza y después leíamos un capítulo del Nuevo. ¿Ya? Entonces son cosas que nosotros aplicamos. Puede ser que la iglesia donde usted vino era de otra forma. No estamos obligados a hacerlo así. No significa que porque su iglesia lo hacía, esa es la forma verdadera. Está en la Biblia los principios y ahí nosotros vemos cómo los aplicamos. Pero tenemos que tener claro cuáles son esos principios. Nuestra forma de adorar aquí no es la misma forma de adorar de los hermanos que se reúnen en África. La forma de cantar de ellos es diferente. Los de los hermanos de la selva adentro, ¿no? Los hermanos quichuas, por ejemplo, usted va a las iglesias quichuas, ellos no van a cantar las canciones de la IBI, ellos van a cantar canciones indígenas, andinas. ¿Y eso está mal? No, no está mal, siempre y cuando se apegue a lo que dice la palabra. Pero cuando hay un entendimiento correcto de lo que es la adoración, ahí nosotros podemos tener la sabiduría. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es que primeramente vemos que Dios no está obligado a aceptar cualquier adoración. Tiene que ser conforme a lo que Él dice en su palabra. En segundo lugar, tenemos otro ejemplo que también nos habla de algo grave con respecto a la adoración. Romanos 1, versículo 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23 dice, y mire, comienza con estas palabras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Mire lo que está diciendo, que la ira de Dios se revela contra el hombre porque ellos detienen la verdad y que la verdad de Dios ha sido evidente en la creación. La existencia, el poder de Dios, su divinidad es evidente en la creación, pero mire, a pesar de que la existencia, la divinidad, el poder de Dios es evidente, ¿qué hicieron los hombres? 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, etc. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron, en vez de adorar a Dios en su gloria, empezaron a adorar animales, cosas creadas. Entonces, ¿cuál es, entre todas las cosas, una de las razones por las cuales Dios está enojado con la humanidad? Porque a pesar de que su existencia, su poder y su divinidad es evidente, el hombre no le reconoce, no le adora. ¿Qué vemos aquí? Que también la falta de adorar a Dios es tan grave como adorar a Dios de forma equivocada. Y esto es algo que a veces no entendemos. Eso es lo que yo como pastor lucho en explicarle, y yo he sido a veces repetitivo, porque hay que enfatizar una verdad para que se entienda. El día de hoy, muchas personas, la pandemia ha sido buena para revelar, ¿no? Antes de la pandemia todo el mundo estaba en las iglesias. Ahora ya no. Ahora hay muchas personas que ya no adoran a Dios. Se desconectaron con su iglesia, quizás en la iglesia no hubo un trabajo pastoral. Yo lo entiendo, ¿no? Tengo personas, familiares muy queridos, que las iglesias, los ancianos, los pastores de la iglesia les abandonaron, prácticamente. ¿Ya? Bueno, pero no hay razón. Uno va a adorar a Dios por Dios. ¿Me comprende? Hay iglesias que no pudieron continuar en la pandemia. Realmente hay iglesias que se disolvieron. Pero el no adorar a Dios es un pecado también. Es un pecado grave. Al igual que es un pecado grave, adorarle de forma incorrecta. Dios está irado contra los hombres porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, no le honraron, no le adoraron. Se concentran en ellos mismos. No piensan en Él, no le dan lugar. Entonces, ¿la adoración es importante o no? Es importante. Es importante. Por favor, si usted tiene opinión, comparta. Dios está irado con el hombre, entre otras cosas, porque no le ha dado la debida adoración. Estas verdades debieran impulsarnos
a tener un temor santo y estudiar y buscar cómo Dios quiere ser adorado. Hermanos, no le sorprenda a usted de que en la iglesia hayamos ido cambiando. Alguna gente como que se molesta con eso, dice, pero ¿por qué antes no teníamos lectura y ahora tenemos lectura? Pues, bueno, la iglesia siempre tiene que estar aprendiendo. Si nosotros decimos, ya tenemos nosotros la forma en que debemos adorar, de aquí no se cambia ni una jota ni una tilde hasta que venga el Señor, estaríamos cometiendo un error. Porque reconocemos que dentro de nosotros todavía habita el pecado y tenemos que aprender a adorar al Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa fue la introducción. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar, mi hermano? No, una pregunta solamente. Sí. ¿Hay un porqué para la segunda afirmación? Por ejemplo, digo que en aquel momento me han hecho una pregunta. Quisiera saber su opinión también. Ya. Por si alguien también tiene la misma inquietud. La segunda afirmación dice Dios está airado, ¿no es cierto? Lo Sí. mismo en la palabra de Dios. Sí. Está airado para con aquellos que no adoran. Detienen la verdad. Hay un porqué para eso, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios va a estar condenando a alguien? Es como si no me amas te mato, es como el novio celoso, ¿no es cierto? Ya. Si no eres mía no eres nadie, ¿no? O te mato. Ya, ¿hay un porqué para eso? ¿Puede usted ayudarnos? Bueno, primero, ¿qué piensa usted? Hasta me da tiempo de pensar. Diga usted, mi hermano Giovanni. Es que Dios los creó para eso. Exacto. Para adorarle, para amarle. Los creó para eso. Ya. Entonces es como algo, igual como un padre a los hijos, ¿no? Pero bueno, es más exigente que los padres de los hijos. Es lo que yo te digo, si fuera, lo mismo con el amor a los padres, igual nos damos normas, ellos también nos. O digamos, exacto. La pregunta es, ¿por qué Dios se toma el derecho de ser adorado? No, el asunto es ese, o sea, yo creo que sigue habiendo la misma inquietud. Es, incluso como un padre, se supone que si un padre ama a un hijo, pues si él quiere, dice, cuando toma mayoría se puede ir, Claro. no va a haber ningún problema, pero Dios no dice eso, Dios dice, condeno a quienes no me adoran, o sea, no te da la opción de irte, es que te vas a condenar. Sí, sí, sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Hay una respuesta a eso? Buena pregunta, sí. Bueno, yo pienso que es porque Dios es el creador. Él nos creó para Él, le pertenecemos. ¿Me comprende? O sea, Dios es el que nos creó. Dios es el que nos da la existencia. Dios es el que nos sostiene. Y luego el hombre quiere alejarse de Dios. Bueno, aléjate, pero vas a morir. ¿Me comprende? ¿Qué opina usted? ¿Tiene alguna opinión? Sí, tengo una opinión, claro. Mi opinión es esta. Dios es bueno, Dios es el sumo bien. Sí. Obviamente cuando Dios dice que nosotros le adoremos, que el hombre debe adorarle, no es simplemente un capricho. No. Porque adorarle a Él es el sumo bien. Exacto. Dios ama lo bueno. Entonces, lo contrario a lo bueno es lo lo malo y Dios es justo. Tiene que castigarlo, lo injusto. Exacto. Entonces yo creo que esa es la respuesta a eso. Exacto. O sea, simplemente Él es el sumo bien. Él es el sumo bien y no hay nadie por sobre Él. Por sobre Él. De modo que nunca Él va a ser caprichoso en pedir toda la gloria para Él, todo el amor para Él, porque no hay nadie por sobre Él. Porque en realidad Él no lo necesita, en realidad No. nosotros lo necesitamos. Nosotros, exacto. Cuando Dios te dice, adórame, es porque va a ser beneficioso para Muy ti. bien, excelente. Justamente, como decíamos, ¿no? Adoramos porque realmente hemos conocido, comprendido y experimentado su bondad. El no hacerlo es alejarse de eso. Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Good question. Ok, bueno, ahora avancemos, y ahí los que tienen el apunte ahí comienza con un versículo. El versículo es el Salmo 95, del 6 al 7. ¿Ya? Bueno, estuve meditando en este Salmo, del 6 al 7, y todo el Salmo 95 habla... ¿Está aquí en el apunte? Sí, está en el título, sí. Yo quiero que antes de avanzar leamos un poquito este versículo. Y dice, ahí en el apunte mismo dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El Salmo 95 comienza diciendo, vengan, cantemos con gozo al Señor. Por lo tanto, digamos que el Salmo 95 es un llamado a la adoración, es un llamado a cantar a Dios. Ahora, en estos dos versículos que se han puesto al comienzo, podemos ver dos cosas.
podemos ver lo que implica o en qué consiste la adoración. Y en segundo lugar, podemos ver la razón de por qué se debe ser adorado. Primero, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Lo primero que vemos a ver aquí es que la adoración implica humillación delante de Dios. Pero ojo, en esta época en que vivimos, la humillación es considerada como algo malo. Nunca la humillación será algo malo delante de Dios, porque no hay nadie por sobre Él. O sea, si no nos humillamos delante de Dios, nos estamos poniendo por sobre Él. Por lo tanto, lo correcto delante de Dios, ¿qué es? Humillarnos, ¿no es cierto? Ajá. ¿Es correcto que nos humillemos ante nuestros padres? Bueno, en cierta manera sí, porque ellos son mayores que nosotros. ¿Me comprende? Por lo tanto, cuando entendemos que aquello a lo cual nos humillamos es mayor que nosotros, en este caso Dios, entonces estamos diciendo que es correcto. Ahora, el problema es que el hombre se humilla ante cosas que no son Dios. Se somete a creencias, a cosas que ocupan su corazón en vez de Dios. Idolatría. Entonces, la adoración implica humillación, por eso dice, postrémonos, arrodillémonos. Y esto es el resultado de conocer a Dios como el Hacedor. Nuestro hermano nos hacía caer en cuenta en algo muy importante, ¿no? Dios es el supremo bien, pero Él es el dueño de todo, por lo tanto Él es digno de ser adorado. El no adorarle es quitarle a Dios esa dignidad. Es no darle a Él lo que se merece. Es faltarle a Dios. Claro, si Dios es digno de ser adorado, el no adorarle es no darle lo que Él se merece. Por lo tanto, le estamos robando a Dios. Ahora, si bien Él es digno de que todo el mundo le adore, Él recibe, y obviamente todo le glorifica, aún Satanás glorifica a Dios, porque aunque Satanás se opone a los planes de Dios, termina cumpliendo los planes de Dios. Como cuando Satanás se metió en el corazón de Judas para arrestar al Señor, ¿y qué hizo con eso? Cumplió la Escritura, porque Cristo tenía que padecer. Entonces, si bien Dios es glorificado por todo, es digno de que le alaben, aquí vemos que hay un aspecto importante de la adoración. Y tiene que ver que la razón, en segundo lugar, la razón por la cual le debemos adorar es porque le pertenecemos como su pueblo. Dice, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, y si Él es nuestro Dios, ¿qué somos nosotros? Lo interesante es que no dice nosotros somos sus criaturas, dice nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Entonces esto tiene que ver con un sentido de pertenencia. Tiene que ver que Él recibe adoración y quiere ser adorado por lo que le pertenecen a Él. Y aquellos que le pertenecen a Él son los que le adoran. La razón o fundamento de la adoración es la pertenencia. Le pertenecemos como su pueblo. Por eso dice Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es por eso que la adoración está íntimamente ligada al pacto que Dios hace con los suyos. La adoración, Él es adorado, todo le glorifica, Él es digno de ser adorado todo, pero el pueblo que ha sido redimido por Él, el pueblo que se ha sometido, Él es el pueblo que le adora. ¿Me comprende? Vamos a explicar eso un poquito más después. ¿Ya? Pero entonces tiene que ver con que adoración implica humillarnos. Por eso es que la adoración tiene que ser conforme a la palabra. En vez de adorar a Dios como nosotros queremos, cuando adoramos conforme a la palabra, nos estamos humillando. Estamos diciendo, Señor, lo que importa es tu voluntad, no la mía. Lo que importa es cómo tú quieres ser adorado, no lo que yo quiera darte. Y yo quiero darte lo que tú quieres. ¿Me comprende? Es por eso que la adoración debe ser centrada en Dios y no en el hombre. La adoración tiene que ver con dirigir nuestro corazón a Dios conforme a su palabra. Reconocerle, exaltarle, darle el debido reconocimiento. ¿De qué manera? Como Él quiere en su palabra. ¿Me comprende? Cuando nosotros ponemos nuestro deseo por encima de su voluntad, estamos actuando con orgullo contra Dios. Cuando nosotros cuando nosotros lo adoramos conforme a nuestro interés y no conforme a su palabra, estamos actuando con orgullo. Muy bien. Avancemos.
La primera pregunta es, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y como ustedes saben, estamos utilizando esa guía de este teólogo Packer, y él define la adoración de esta manera. En la Biblia, la adoración es la respuesta de vida de las criaturas racionales ante la revelación que hace su Creador de sí mismo. La adoración es la respuesta de vida de las criaturas racionales ante la revelación que el Creador hace de sí mismo. Es decir, que la adoración es la respuesta a lo que Dios nos revela. Por lo tanto, por eso dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le adoraron. ¿Me comprende? No le reconocieron ni le dieron gracias. ¿Ya? Entonces, a pesar de que Dios se revela, ellos no le... ¿Diga? ¿Qué es lo que es la adoración? La adoración es la respuesta de vida, la debida respuesta que las criaturas racionales dan, ahora lo repito. Es que eso está en el apunte, pero bueno. En la Biblia, la adoración es la respuesta de vida de las criaturas racionales ante la revelación que hace su Creador de sí mismo. O dicho en palabras más sencillas, la adoración es la respuesta que damos ante la revelación que Dios hace de sí mismo. Le adoramos cuando le vemos, cuando se nos revela, cuando le conocemos. ¿Me comprende? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene que ver? La adoración es el resultado de haber conocido a Dios, de haber visto su obra, de haber experimentado su obra, su cuidado, su gracia, sus bondades. ¿Estamos? Entonces, esa es la respuesta. En cierta manera, como dice Romanos, todo el mundo debe adorar a Dios porque su existencia y su poder, su divinidad, es evidente. Pero por otra parte, solo a nosotros, su iglesia, solo los creyentes somos aquellos a los cuales Dios realmente se ha revelado y ha revelado su gracia, su salvación. Por ende, el resultado es que le vamos a alabar. Si bien es un deber alabarle, pero va a nacer en el corazón el deseo de hacerlo, porque le hemos conocido. No puede haber un verdadero creyente que no sienta un deseo de adorar, de reconocer a Dios. Yo siempre puedo decir, perdón que hable de mí, pero siempre cuando yo a veces veo la luna, a veces que justo de Ceballos, de mi casa, se ve el cerro de Quiero, ¿cómo se llama ese cerro? El Yimpe, es grande, ¿no? Y a veces se ve la luna ahí, pero grandísima. Y mis hijas saben, ¿no? Y siempre que yo veo eso, me da una gana de alabar al Señor. Digo, Señor, qué maravillosa es tu gloria a través de tu creación, ¿no? Y cuando truena y llueve también. Yo grito de gozo, de alegría, me encanta. ¿Ya? Pero eso no es nada. Yo sé, yo digo no, yo digo porque eso no es nada comparado con la ira de Dios. Y la ira de Dios es buena. Yo amo la ira de Dios. Claro, porque la ira no va a caer sobre mí. Porque eso me hace entender, me recuerda que Dios es justo. Qué terrible si no fuera justo el Señor, ¿no? Si fuera como el Dios de la gente, ¿no? Al Dios que no le interesa que la gente lo que haga, pero no, sería un Dios injusto. No, nuestro Dios es justo. Y Él un día juzgará al mundo. Y bien por eso, porque Él es justo y tenemos que amar como Dios es. Pero también cuando recuerdo la gracia del Señor Jesucristo muriendo en la cruz, yo alabo al Señor. Entonces todo creyente alaba. Vamos a hacer un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, voy a decirlo nomás, no lo voy a leer, pero ¿se acuerdan cuando Agar huyó porque Sarai le maltrataba? Como Sara no podía tener hijos, le dijo a Abraham, ten un hijo con la esclava. Y él muy obediente le hizo caso. Y tuvo una hija con la esclava y luego Sarai se puso celosa porque la otra estaba embarazada, ¿no es cierto? Tuvo un hijo y le trataba mal. Entonces ella huye. Y cuando huye, ¿quién se le aparece a Agar? Dios se le aparece, ¿no es cierto? Y Dios le dice que él también tiene una bendición para su hijo. Y ojo, Dios se le revela a Agar. ¿Y qué significa eso? Que Agar conoció a Dios. Y ella dice, tú eres el Dios que me ve. Ella le llama a Dios, tú eres el Dios que me ve. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Adorando, reconociendo lo que Dios es.
Pero ¿cuándo ella alaba? Cuando Dios se le aparece. Dios se le revela como el Dios que estaba consciente de su circunstancia y entonces ella reconoce eso y se lo expresa al Señor. También tenemos un ejemplo muy bonito en Mateo 11, 25 al 26. Este es uno de muchos textos, ¿no? El Señor venía hablando aquí de... Vamos a Mateo 11. Bueno, tenemos ahí registrado un gran discurso del Señor, muchas cosas venían ocurriendo, pero Él eleva estas palabras. Él habla, ¿no? Venía hablando en el capítulo 10 acerca de lo que significa seguir a Cristo, se ve el llamamiento de los apóstoles. Después en el versículo 11 empieza a enseñar, etcétera, habla de Juan el Bautista y pronuncia ciertas maldiciones por las ciudades donde él estuvo predicando. Y en el versículo 25 y 26 el Señor dice, ¿quién lo puede leer? Versículo 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Hasta ahí nomás. Gracias, hermana. El Señor dice, Padre, te alabo, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. El Señor alaba porque Él ocultó la verdad a los sabios de este mundo y ha querido revelarse su gracia y su salvación a las personas más despreciadas del mundo. Y Él les llama niños. No está hablando de los niños físicamente, ¿no? Está hablando de aquellos gente sencilla, ¿no? Y a eso vino el Señor. Escogió, hizo habla de nosotros, ¿ah? Los viles y menospreciados del mundo, dijo. Está hablando de nosotros. Claro, no es que otras personas sean menos viles, es que nosotros, Dios nos ha revelado nuestro pecado. ¿Me comprende? Ellos no se dan cuenta que son malos. Entonces, el Señor alaba por la revelación del Padre. Entonces, la adoración está íntimamente relacionada con la revelación de Dios. Le conocemos, le alabamos. Vemos que Él se revela y le alabamos por eso. Dios se da a conocer y entonces nosotros le alabamos. ¿Qué hace Dios? Dios con nosotros descorre la cortina y se muestra cómo Él es. Y el resultado es que nosotros no podemos callar. Lo vamos a decir, lo vamos a expresar. También Daniel 2:23 dice, a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Ahí estamos diciendo lo que el Señor le reveló acerca del rey. Él alaba a Dios por lo que Dios le ha revelado. Entonces, ¿qué es lo que es la adoración? Es la respuesta que damos ante la revelación que Dios hace de sí mismo. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se da a conocer? ¿A través de qué? A través de su palabra, a través del Señor Jesús, que es la palabra, pero a través de sus obras. ¿También? ¿Sí o no? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y edad, se hacen claras y visibles desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Entonces, Dios se revela a través de lo que Él hace, pero se revela de una manera más objetiva a través de su palabra, pero se revela de una forma suprema y personal a través del Hijo. Entonces nosotros conocemos a Dios, que hay un Creador, le alabamos, pero también incluso la gente que no conoce a Dios, ¿puede conocer que hay un Dios o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia con nosotros entonces? Ellos conocen, pero no le adoran. ¿Ya? ¿Y nosotros? Lo conocemos y por eso le adoramos. Exacto. Pero aún eso lo hacemos porque Dios ha obrado en nosotros. Si nosotros seríamos igual que ellos. No quisiéramos adorar. Por gracia, por su obra. Porque por su gracia nada merecer. Y porque Él obró. Porque Él cambió nuestro corazón. Os daré corazón nuevo. Él cambia nuestro corazón. Entonces el deseo de nuestro corazón es alabarle. Pero le alabamos en la medida que le conocemos. Que le experimentamos.
Conocemos a Dios a través de sus obras, pero podemos interpretar esas obras a través de su palabra. Pero podemos conocer las obras de Dios. Pero la palabra nos muestra cómo conocer a Dios personalmente, y es a través de Cristo. ¿Ven la relación que hay? El que un día usted entendió que era pecador y que Cristo vino a salvarle es la revelación de Dios. Y usted entonces le adora. Entonces, eso nos enseña algo práctico. ¿Qué es lo que necesitamos para poder adorar más a Dios? ¿Ah? Conocerle más. ¿Y dónde le conocemos? A través de la palabra. Pero ojo, Dios también se revela a través de sus obras. ¿Podemos ver a Dios obrando en nosotros? ¿Sí o no? Pero ¿cómo sabemos que es la obra de Él y no del diablo? ¿Cómo sabemos que es la obra de Él? ¿Cómo interpretamos esa obra de Él? A la luz de la palabra. La palabra nos enseña cómo discernir lo que Dios hace. Para alguna persona, la prueba que puede estar pasando en su vida puede ser un problema, pero cuando entiende que Dios es soberano, cuando entiende que todas las cosas ayudan a bien, que Dios está obrando, la providencia, él entiende entonces que eso no es un problema, que Dios está al control y que Dios está haciendo algo, y que eso va a servir para el cumplimiento de su propósito. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, avancemos. ¿En qué consiste la adoración? Bueno, dice aquí el autor, consiste en honrar y glorificar a Dios a base de ofrecerle de vuelta con gratitud todos los buenos dones y todo el conocimiento de su grandeza y bondad que Él ha dado. Es decir, cuando nosotros le conocemos, experimentamos su cuidado, vemos su obra en nosotros devolvemos, no es que le devolvamos el favor, sino que nosotros respondemos con alabanza, con honra, con gloria. Y eso incluye la adoración, el glorificar, el honrar a Dios, incluye varios elementos, incluye alabanza por lo que Él es. Alabamos a Dios por lo que Él es, porque Él hace cosas, pero esas cosas que Él hace nos revela lo que Él es. Cuando entendemos en la Biblia que Él envió a su Hijo a salvarnos nosotros que éramos pecadores, entendemos que Él es un Dios misericordioso. Que Él es un Dios justo, porque era tan justo que tuvo que castigar a su propio Hijo para que nosotros no fuéramos castigados. Él no hizo la vista gorda como hacen los policías cuando le damos dinero. Le damos. Bueno, una expresión nomás. Cuando le dan dinero. Cuidado, oiga, no me va a quedar mal. Oiga, ¿te has visto los videos? Vea los videos de los policías de Chile. ¿Sabes qué es lo que hacen? Hay videos. Cuando vienen personas extranjeras y tratan de sobornar al policía, se pasó un rojo, tome, dice. Y el policía dice, muy bien, 1.000, 2.000, 3.000, muy bien, usted queda arrestado, dice. Está prohibido sobornar. Y le reciben con todo el cariño, pero obviamente no se quedan para ellos. Pero la gente piensa que están recibiendo. Entonces ellos reciben el dinero y ahí entonces le ponen la esposa. Así que no hay cómo sobornar allá a los policías. Bueno, el Señor no es como los policías que hace la vista gorda. No, Él tiene que buscar una manera justa, castigando a su Hijo para que seamos salvos. Ok. Incluye acción de gracias por lo que Él ha hecho. Cuando nosotros le damos gracias, cuando nosotros damos gracias por todo, hermano, la palabra dice que debemos dar gracias por todo. ¿Cuántas veces usted ha reunido a sus hijos en su casa y dice, hijo, mire, ocurrió esta bendición? Démosle gracias al Señor. El otro día le dimos gracias. ¿Sabe que cuando vinimos de Quito dejando a mi esposa en el aeropuerto, vinimos a la casa, llegando en el paso, ¿no ves que el paso lateral tiene dos partes, no? El que va por el Mayorista y el otro que va a Huachigrande. También es el paso lateral, ¿no es cierto? Ya, llegando al terminal, había un bus al medio que había chocado a una camioneta. Pero antes de eso, el día anterior, el día miércoles que fuimos a Quito, ahí mismo, una cuadra más abajo, en ese paso lateral, se había volcado un camión y había una persona tapada en el piso. Murió una persona. Después, cuando llegamos, había ese accidente. Vuelta, ya pasamos lento, porque había un montón de gente. Y llegando a Ceballos, otro accidente. Como 3, 4 carros chocados. Tuvimos que dar la vuelta para otro lado. Cuando llegamos, nosotros dijimos, hija, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, ¿no es cierto? ¿También les pasó algo parecido? ¿Sí? Sí. Muchos accidentes, dije yo, para un día. Pero se nos reventó una válvula. ¿Usted tuvo un accidente? No,
Un percance, pero igual. Fue gracias a Dios, justo en un pueblo. Entonces, muy bien. Y le damos gracias al Señor. Algo bueno que se puede hacer como familia. Tome a sus hijos y dígale, mire, esto ocurrió, démosle gracias al Señor. Démosle siempre dar gracias a Dios. Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. También otro aspecto de la adoración es el anhelo de que Él se glorifique aún más por nuevos actos de misericordia, de juicio y de poder. El deseo de que Dios sea glorificado. ¿Dónde vemos eso, por ejemplo? En la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, ¿qué estamos diciendo en la petición? Santificado sea tu nombre. Estamos diciendo que nosotros anhelamos que su nombre sea honrado, que Él sea respetado, que Él sea glorificado. Yo siempre oro, allá en la terraza de mi casa, yo siempre oro y digo, Señor, yo oro por la iglesia del Señor a nivel mundial, por la iglesia. Digo, Señor, obra en tu iglesia, que tú seas glorificado por tu iglesia, que los creyentes te honremos, te glorifiquemos. Obra con poder, convierte. ¿Cuánta gente hemos predicado, Señor? Y parece que no pasa nada. Digo, Señor, glorifícate, obra, que tu gloria sea evidente, ¿no? También la confianza en Él en cuanto a nuestra preocupación por nuestro bienestar futuro y el de los otros. Cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos dependiendo de Él, estamos reconociendo que necesitamos de Él, que Él es el que nos da todo. También es un acto de adoración. Cuando no confiamos en el Señor, hermanos, el confiar en el Señor es algo que se aprende. El confiar en el Señor para las necesidades es algo que se aprende. Tenemos que aprender a crecer en nuestra dependencia y nuestra tranquilidad de que el Señor nos cuida. También hay un ejemplo de adoración espontánea. Cuando aquí dice el autor, arranque de maravillosa admiración y celebración agradecida, como cuando David se puso a danzar cuando venía el arca. ¿Me comprende? ¿Sabe que ahí tenemos el ejemplo de David que danzó? Hay algunos salmos que dice danzar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero no estoy diciendo que en la liturgia, en el culto de la iglesia se deba danzar, no hay un mandamiento que lo diga. Pero el ejemplo, entonces ¿para qué sirve que la Biblia nos haya dejado que David danzó entonces? Para enseñarnos que hay un tipo de adoración espontánea que damos, con el propósito de darle gracias al Señor. Y Dios lo aprueba, Dios aprobó cuando David danzó, no es que debamos danzar, sino que fue algo espontáneo de él. Y ojo que danzó como semidesnudo, ¿no? Así que siempre cuando alguien me dice, pastor, ¿y por qué en la iglesia no danzamos como David? Bueno, sáquese la ropa. Digo, porque David danzó así. Hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿eh? Entonces, no, ese fue un acto en el cual él se humilló, incluso fue despreciado por su esposa. Pero por Micaela fue despreciado, aquí me entienden, fue despreciado, pero por Dios fue honrado. De una manera él también se humilló con ese acto, para darle la gloria a Dios. A él no le importó ser despreciado. Creo que era símbolo de humillación. Sí, él lo es. Por eso le desnudaron a Cristo. Sí, exacto. Sí, justamente. Por eso que el hombre y la mujer cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos también. Y también cuando Noé se embriagó se desnudó, hizo algo imprudente. Entonces la desnudez, no creo que no fue una desnudez completa, ¿no? Pero él de alguna manera se humilló. También cuando aprendemos de Dios, cuando prestamos atención a su palabra, estamos adorando a Dios. Ahora, es por eso que en la Biblia dice, el Shema nos dice, oye Israel. Es un llamado de atención, está diciendo, escucha, presta atención. Eso es un acto de adoración. En el Antiguo Pacto se habla de cómo la congregación debía estar toda reunida ante el Señor. Ahora, escúcheme. Esto es una de las razones por las cuales nosotros, como iglesia, no sacamos a los niños del culto, sino que termina el culto y ahí van las clases divididas. ¿Sabe por qué no les sacamos? No es porque seamos legalistas, no, el legalismo es otra cosa. Es que nosotros queremos que nuestros niños entiendan qué es lo que es adorar a Dios. Y el niño va a aprender estando ahí. Y también, toda la congregación, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, se le llama al pueblo a adorar, todo el pueblo está reunido a adorar, no está separado.
Entonces, si el culto estamos adorando a Dios, nuestros niños tienen que estar ahí. Los niños tienen que estar cuando se parte el pan, el vino, cuando se celebra la cena. Aunque ellos quizás, a lo mejor si no son creyentes todavía no participan, pero tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí escuchando la prédica. Porque la enseñanza que nuestras hermanas dan en el Ministerio de Niños es muy bueno, ellos hacen el esfuerzo, el Señor bendiga eso. Las hermanas que están a cargo de las señoritas también es muy importante. Y damos gracias al Señor, pero por sobre todo la prédica donde Dios habla a toda su iglesia, todos deben escuchar. Y nuestros niños también deben escucharle. ¿Me comprenden? Yo tuve buenos profesores de escuela dominical. Y doy gracias al Señor por eso. Recuerdo a algunos con mucho cariño. Pero yo recuerdo de una manera impactante en mi corazón escuchar la prédica. La prédica, que era dirigida no a niños. No había dibujo, no había dinámica, no había nada, no había ni refrigerio. Estaba el misionero ahí, canadiense, viejito de 80 y algo años, que hablaba así. Y él hablaba que había convertirse. Y yo escuchaba ahí, y le miraba con sus ojos azules que tenía, y me llegaba el mensaje de la palabra del Evangelio en mi corazón. Bueno, eso es mi testimonio, pero eso no es razón por la cual hay que hacerlo, es porque la adoración, el prestar atención, el escuchar la voz de Dios también es un acto de adoración, y nuestros niños deben aprender a adorar. ¿Me comprenden? Por esa razón, hermanos, nosotros nos sacamos a los niños, los sacamos al final. Al final hacemos las clases divididas. ¿Ya? Y cuando no se pueda hacer las clases divididas, bueno, estarán todos en el culto y punto. ¿Me comprenden? Los niños deben estar. Entonces alguien dirá que estamos nosotros cometiendo una falta a los niños. No, cometemos una falta si a los niños les excluimos de escuchar la prédica. Cuando el niño es excluido de escuchar la prédica, le estamos haciendo un daño. No porque la enseñanza del maestro de escuela dominical sea menor o no valga. No. Es que Dios concede un lugar importante a la predicación a toda su iglesia. Y eso es parte de la adoración. El niño debe adorar a Dios, debe aprender a estar en el culto. Y los que tienen niños pequeños deben enseñar a sus hijos a estar y ojalá que ellos aprendan a estar con orden en el culto. No a estar jugando, no a estar ahí chacoteando. Si vamos a cantar, tú tienes que cantar. Si vamos a repetir la palabra, tú tienes que repetir la palabra. Si vamos a escuchar el sermón, presta atención al sermón. ¿Ya? Bueno, con paciencia y con ayuda. A los niños no les va a ser fácil, porque el niño no aguanta tanto tiempo estando, pero si nosotros le enseñamos, el niño va a aprender. El niño o la niña, ¿no? Estoy hablando de forma general, ¿no? Ok. Pero ¿qué exige la adoración de nosotros? ¿Cómo presentamos la adoración? La palabra de Dios dice que la adoración debe ser hecha de una manera santa. Y eso se expresa en la Biblia con manos limpias y pureza de corazón. Con manos limpias y pureza de corazón. ¿Quién puede leer Salmo 24? Mire, este salmo es maravilloso. Salmo 24, por favor. Alguien que lo pueda leer con voz fuerte, con voz de mando. Espérese un ratito. Sí, Salmo 24, versículo 3 y al 6. 3 al 6. Del 3 al 6. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo puede leer? Vamos, no se peleen. Salmo 24, del 3 al 6. ¿Sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Muy bien. Ahora, ciertamente que aquí hay dos cosas que podemos ver. Primero, ninguno de nosotros es completamente justo y puro para poder presentarse ante Dios. Todos nos presentamos ante Dios con la justicia y la santidad que Cristo nos ha impartido. Por Él, ¿cierto? Pero, sin embargo, nos muestra de que, por otra parte, aunque sí es verdad que nosotros podemos estar delante de la presencia del Señor porque el Señor nos ha perdonado y limpiado, no vamos con nuestra propia justicia, la adoración es algo santo y requiere que nosotros nos acerquemos de una manera santa delante del Señor. Interesante como dice aquí, ¿no? Manos limpias y corazón puro. Habla de las manos y habla del corazón.
Las manos tienen que ver con nuestras acciones y nuestro corazón con nuestros sentimientos. Y los sentimientos también son importantes. Que muchas veces nosotros podemos pensar que en la práctica no estamos cometiendo un pecado, estamos andando rectamente o hemos confesado todo, pero a veces en el corazón seguimos albergando pecado, maldad, amargura, resentimiento, orgullo, ¿no? Menosprecio, etc. Entonces, la adoración requiere que nosotros nos preparemos. Hermanos, cada domingo, cada sábado es un momento bueno en la tarde para prepararse para el domingo. Es necesario evaluar nuestra vida, examinarnos. Mientras más nos preparamos para el culto, más tendremos la certeza de que nuestra adoración será aceptable y más provecho sacaremos del culto también, porque vendremos con un corazón dispuesto. A veces la palabra no causa un efecto, no porque la palabra de Dios no sea poderosa, sino porque hay una lucha en nuestro corazón que se va a resistir a recibir esa verdad. Se va a resistir, ¿me comprende? A veces hay cosas en nuestra vida que nosotros que a lo mejor no son pecados, son cosas pero que están ocupando el lugar de Dios y por lo tanto se transforman en pecaminosas, pero no las queremos abandonar. Y vamos a encontrar una y otra justificación para no abandonar eso, y cuando vengamos y escuchemos la palabra ya vamos a tener en nuestro corazón una excusa para no recibir eso que Dios nos quiere decir. Tenemos que venir con un corazón rendido, dispuesto, humilde. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Avancemos un poquito más porque falta otro tema. ¿Ya? En tercer lugar, ¿cuál es la base de la adoración? Aquí está. Esto es algo muy importante. ¿Cuál es la base? Sí, sabemos que la palabra es el fundamento, pero aquí me refiero a otra cosa. La base de la adoración, es decir, o la razón por la cual nosotros le adoramos, es la relación de pacto por medio de la cual Dios se ha identificado con aquellos a quienes ha salvado y proclamado como suyos. Entendamos esto, o sea, obviamente el Señor le pertenece todo, pero esto tiene sentido como dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como de todos los pueblos, este es un pueblo especial para mí. Claro, Dios le pertenece todo, pero a esto yo le doy un lugar especial para mí. Entonces, esto tiene que ver con el pacto. Miren, esto es algo que Dios permita que podamos estudiar con mayor claridad, es la teología del pacto. Es decir, ¿por qué nosotros, qué es lo que es la iglesia? ¿Quiénes somos? ¿Por qué Dios nos redime? Eso tiene que ver con el pacto. ¿Se acuerdan? Cuando Dios creó al hombre, le hizo un pacto con él, el pacto de obras en que él tenía que obedecer el mandamiento para tener vida eterna. Él era santo, no era pecado el hombre, por lo tanto sus obras no eran pecaminosas. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer el mandamiento de abstenerse de comer del bien y el mal. Cuando quebrantó ese mandamiento, las obras del hombre ya no sirven. Su obediencia ya no sirve porque ya quebrantó. Entonces Dios hace un pacto de gracia. Pero ojo, este pacto de gracia en que Dios rescata, perdona y hace como suyo a esas personas son las que pasan a ser su pueblo. Eso se llama el pacto. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuándo pasó a pertenecer como su pueblo? ¿Cuándo fue el momento? Dios los escogió por medio de Abraham, los patriarcas, etc. Pero ¿cuándo es que esta nación Dios la proclama como su pueblo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda el momento exacto cuando Dios proclama a Israel como su pueblo? Esto es importante. Dígame usted su respuesta, no importa si se equivoca. Eso es con Jacob. Bueno, Dios hizo una promesa en que iba a formar un pueblo de ellos y ciertamente ellos le pertenecían. Pero ya al pueblo formado ya de los descendientes de Abraham, ¿cuándo Dios les proclama como su pueblo? ¿Ya? De Egipto. Exacto. Cuando les saca de Egipto. Cuando les rescata de Egipto, Él les adopta como su pueblo, ¿ya? Obviamente ya había escogido a Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora como el pueblo, Dios los adopta como su pueblo cuando los saca de Egipto. Y es por eso que cuando los rescata de Egipto, los hace su pueblo, ahí les da su ley para que le adoren. Mire, por ejemplo, ¿qué dice Éxodo 20? Vamos a Éxodo 20. Esto lo podemos ver en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Lo vemos primeramente, el hecho, o sea, aquí el punto, mire. Dios proclama a un pueblo como suyo y a este pueblo Dios quiere que le adore.
¿Me comprende? Y este pueblo es el que adora, y de este pueblo es el que recibe adoración y se deleita en esa adoración. Primero lo vemos en el ejemplo del pueblo en el antiguo pacto. Dios los rescata de Egipto, ¿no es cierto? Dice, Éxodo 20, dice así: yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo comienza? Pues lo estoy diciendo de memoria. Y les habló Dios esta palabra diciendo, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Dios ajeno delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 primeros mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. Lo demás también, pero más directamente relacionado hacia el trato con el prójimo. Entonces, Dios les rescata, les hace su pueblo y les enseña cómo adorarle. Y les puede dar todo un sistema de sacrificio, de ceremonia y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, la adoración está ligada al pacto de Dios. Por así decirlo. Quizás si esto es muy complicado, no se me hace fácil explicarlo. Lo voy a explicar de esta manera. ¿De quiénes Dios recibe adoración? ¿Quiénes son los que verdaderamente le adoran? ¿Quiénes son aquellos en el cual Él se deleita? ¿Todo el mundo? No. Los que obedecen su palabra, el espíritu y en verdad. Bueno, los que Él ha rescatado. Porque no es por la obediencia. Ellos no obedecieron y después Dios los libró de Egipto, no. Eso lo entendemos, ¿no? Obviamente, los que lo obedecemos somos los que hemos sido rescatados por Él. Entonces, la adoración es la relación que tiene el pueblo con su Dios. ¿Me comprende? Es lo que dice el versículo al comienzo. ¿Qué dice el versículo al comienzo? En el folleto. En el folleto, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros del pueblo de su brazo y ovejas de su mano. Porque Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Sus criaturas? No, no dice criaturas. Dice su pueblo. Nosotros somos su pueblo y Él es el Dios de su pueblo. Y Él tiene esa relación. Él se revela a su pueblo, Él redime a su pueblo le conoce, su pueblo experimenta su cuidado y su pueblo le adora. Él obra y su pueblo le adora. Esa es la relación. Es una relación de amor. Pero que hay dentro del marco de pertenecer a este Dios del pacto. De pertenecer a este pueblo del pacto, mejor dicho. A este pueblo en el cual Dios ha hecho un pacto. ¿Me comprende? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, ¿y en el Nuevo Testamento? ¿Y qué se dice en el Nuevo Testamento? Se dice lo mismo de la iglesia. Pues, pero antes de eso, en el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, tu corazón. Y esta palabra estará en tu corazón. Y eso también tiene que ver con la adoración. Dice, escucha Israel. El Dios que nos redimió, por así decirlo, estoy parafraseando, ¿no? El Dios que nos rescató, no otro Dios, no el Dios de los cananeos, no el Dios de los filisteos. Este Dios que nos rescató de Egipto, Él es nuestro Dios y nosotros debemos amarle. Entonces, Dios es el creador y dueño de todo, pero Él es el Dios de su pueblo nomás. Y el pueblo y los que le adoran verdaderamente son aquellos a los cuales Él ha adoptado como su pueblo, aquellos que le ha redimido. En el Nuevo Testamento se nos da una revelación más clara de este pueblo, que es la iglesia. Ya no un pueblo de una raza, sino pueblos de toda lengua, tribu, raza, nación, que han sido redimidos por Cristo. Eso lo vemos en 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro 2.9? Por favor, búsquelo. Búsquelo. Léalo, por favor. ¿Esta agua es fresca todavía? ¿De qué año será? ¿No? ¿Ya no se puede tomar? Sí, ya, gracias. El agua no caduca. Es que ha estado tapado. A menos que esté verde. A menos que esté flotando ahí. En nombre del Señor. No caduca, si está bien tapada no se da. El plástico es procesado para mantenerlo. Gracias por el dato. Muy bien. Entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? 1 Pedro 2.9.
¿Sí? Mas Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirada. Ah, muy bien. Pueblo adquirido por Dios. O el pueblo que Él adquirió, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a su luz admirada. Alabanza. Alabanza. Exacto. No perteneció. Entonces aquí viene el punto. La adoración está íntimamente relacionada al pacto. Es decir, le adoramos a Dios porque le pertenecemos y le pertenecemos porque nos ha rescatado. Su redención, su sacrificio, su obra de redención por medio de Cristo hacia nosotros hace que nosotros le pertenezcamos. ¿Comprende? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, entendemos que entendiendo que el pertenecer al pueblo de Dios es la razón por la cual debemos adorarle, la adoración debe ser, debe constituir la actividad central en la vida de la iglesia. Mire, el centro de la iglesia es la adoración. Hay muchas cosas que la iglesia hace, pero lo principal es la adoración. El centro de la iglesia no es el evangelismo. El evangelismo hay que hacerlo. Pero ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué hacemos misiones? Para que haya más personas que le adoren a Dios. Porque el fin supremo es la gloria de Dios siempre. Pero no es el centro, ¿no? Yo nunca voy a olvidar las palabras de un pastor que conocí en Quito, de una iglesia un poco liberal en muchas cosas y centrada en el hombre. Y él dijo, mira, el domingo nunca vas a escuchar una predicación de doctrina. Todo en el culto está pensado para la persona nueva. Entonces el centro de la reunión no es Dios, es el hombre, es alcanzar al perdido. Aunque alcanzar al perdido es algo bueno, cuando nosotros hacemos el culto, invitamos al perdido y el perdido ve que él es el centro, ya no le estamos predicando el evangelio. Ya le estamos diciendo otro mensaje. El mensaje que salva al hombre es: arrepiéntate por haber vivido por ti mismo y confiesa que Jesús es el Señor. Y eso implica reconocer al Señor, humillarse ante el Señor. Exacto, implica confiar en Él, que yo soy indigno pecador, que Él murió por mí, pero ¿para qué? Para que ahora yo pueda vivir para ti, para no seguir viviendo para mí mismo. Entonces, el centro del culto no es el evangelismo. El centro del culto no son los creyentes tampoco. El centro del culto es Dios. Todo debe dirigir hacia Él. El culto debe ser de tal manera que los creyentes sean dirigidos a Dios y que los impíos sean dirigidos a Cristo. ¿Estamos? Entonces, la adoración es parte central de la vida de la iglesia por cuanto es el pueblo que Él ha redimido para que le adore. Ahora, entendiendo esto, por eso la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, quiero dar algunos versículos, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación o interpretación, que todo se haga para edificación. Efesios 5, 19 al 20. Hablen entre ustedes con salmos, himnos. Dice, hablen entre ustedes. En sus conversaciones, en su relación con sus hermanos, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La alabanza, la adoración es parte continua, central de la iglesia. ¿Me comprende? Muy bien. Vamos al punto 4. Ya falta poquito. Entendiendo esto, mire, vamos a recapitular un poco. Primero, entendemos que la adoración es la respuesta a la revelación de Dios. Entendemos que la adoración implica humillación, implica acción de gracia, implica, etcétera,
reconocimiento. Entendemos que la adoración está relacionada con el pacto, es decir, Dios es adorado y es reconocido por el pueblo que Él redime. Entendiendo esto, la adoración es, o dicho de otra manera, Dios establece normas claras en su palabra de cómo adorarle. Dios establece en su palabra normas claras de cómo adorarle. Voy a dar una vista de pájaro, no tiene que notar esto, del Antiguo Testamento, para ahí que nos centremos en el Nuevo Testamento, de cómo Dios dice que debe ser adorado claramente en el Nuevo Testamento. Pero la base del Nuevo es el Antiguo. En el Antiguo Testamento Dios da una ley, que no solo incluye los 10 mandamientos, incluye toda una clase de ceremonias, ritos, días de fiesta para adorarle. Estaban muchos elementos de la adoración. Por ejemplo, se establece un día de reposo en el cual el pueblo de Dios debe adorarle. En segundo lugar, habían 3 fiestas principales o fiestas anuales. Ya se me fue esto aquí, perdón. Las fiestas anuales que habían, el día de reposo, donde se celebraba la creación, también se celebraba me fui. Ya, muy bien. Las 3 fiestas nacionales en el año en las cuales el pueblo se reunía para adorarle: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de las semanas. También la fiesta de la cosecha, se llamaba la fiesta de la cosecha y de las primicias. Entonces, habían fiestas, habían también la fiesta de los tabernáculos, habían fiestas claras donde se celebraban ciertos acontecimientos que Dios hizo. La fiesta de la Pascua, donde se recordaba la redención del Señor. Unida a esa estaba la fiesta de los panes sin levadura, etcétera, ¿no? Entonces, estas fiestas que Dios había determinado, decía cómo debían celebrar, cómo debían comer, qué es lo que debían hacer. En tercer lugar, estaba el día de la expiación. Había un día en el año donde se hacía un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Un carnero, un chivo, se imponía en las manos, se confesaba el pecado, y llevando los pecados del pueblo se iba a morir al desierto. Y otro animal era sacrificado, derramando su sangre para el perdón del pecado del pueblo. En ese día recordaban la expiación del Señor. 10º, el sistema ordinario de sacrificios. Habían holocaustos, sacrificios, diferentes tipos de sacrificios para conmemorar o para tratar con cierta clase de situaciones o pecados. Entonces había todo un sistema de sacrificios que estaban unidos a ritos de purificación. Entonces, había un día de reposo, habían fiestas en las cuales se celebraba había un día de reposo, había un día para adorarle. Habían fiestas donde recordaban sus obras. Habían fiestas, habían el día de la expiación, donde el pueblo era perdonado de su pecado, y estaban todo el sistema de sacrificios. Todo eso lo podemos ver claramente en Levítico, en Número, Levítico, Deuteronomio, se repite la ley ahí. Todo, cuando uno lee ese libro, ve exhaustivo, cada cosa tenía que hacerse de una manera. Eso nos enseña que Dios era estricto en que se respete su voluntad. ¿Ya? Dios dejó de manera clara cómo debe ser adorado. En el Nuevo Testamento encontramos también ordenanza de cómo debe ser adorado el Señor. Aunque en el Nuevo Testamento lo del Antiguo no se aplica completamente en el Nuevo, vamos a ver que hay algunas cosas que se relacionan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios. No necesitamos eso, porque ahora el sacrificio es el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento adoramos con la revelación del verdadero sacrificio, que es por medio del sacrificio de Cristo, por medio de él le adoramos. En el Antiguo Testamento, estaba la circuncisión, de cómo ellos demostraban que pertenecían al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se habla del bautismo, y el bautismo también es un elemento de la adoración, porque es la forma en que el creyente confiesa su identificación con Cristo. Confiesa que él pertenece al pueblo de Dios. Confiesa que reconoce al Mesías y que le quiere seguir. En el Antiguo Testamento celebraban la Pascua, que recordaba la redención del Señor. En el Nuevo Testamento se nos ordena a recordar la verdadera Pascua, que es el sacrificio del Señor. Y aquí viene el punto, miren. Por eso la cena del Señor
debe hacerse de una manera frecuente. No dice la Biblia cuántas veces, pero ¿qué es lo que recuerda la cena del Señor? ¿Qué recuerda? ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? ¿Qué recordamos cuando participamos de la cena? Del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante recordarlo continuamente, ¿no? Claro. Por eso que la cena del Señor no debe ser tratada a la ligera. Pienso yo que hacer una vez al año es demasiado. La mayoría de las iglesias lo hace una vez al mes. Yo encuentro que eso está bien, pero la Biblia no dice cuánto tiempo debe hacerse. Nosotros consideramos que hacerlo todos los domingos, siempre lo hemos hecho así desde que la iglesia comenzó. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Hay una razón. La razón por la cual lo hacemos es porque es una verdad que debe ser recordada continuamente. Es porque los domingos, cuando nos reunimos aquí, nosotros estamos diciendo, ¿y por qué estamos nosotros aquí? ¿Y por qué somos una iglesia? Porque Cristo pagó por nuestro pecado. ¿Y cómo recordamos eso? A través del pan y a través de la copa. De modo que no es... Alguien podría decir, pastor, y me han dicho, ¿no? Pero celebrar la cena del Señor cada domingo no será... ¿Cómo se llama el término? No será... No terminará siendo algo que ya... Como un ritual. Bueno, lo mismo podríamos decir de la palabra, ¿no? ¿Por qué predicar la palabra todos los domingos? Todos los domingos la palabra, no encuentro que es mucho. No será después un ritual, no será algo sin sentido. ¿Para qué cantar todo? Es lo mismo. Lo mismo se puede decir de la palabra, lo mismo se puede decir de las canciones. ¿Me comprende? Ahora, el punto no es que yo quiera defender aquí que se haga todos los domingos. Como iglesia en algún momento podemos cambiar de opinión y decir, bueno, vamos a hacer una vez al mes y no estaría malo cada 2 semanas. El punto es que la cena del Señor es un elemento importante porque recordamos a la persona y obra del Señor Jesucristo como Él lo pidió que lo recordáramos, a través del pan y a través de la copa. Y ciertamente la predicación de la palabra también es un elemento de la adoración y por eso no debe faltar, porque es la manera en que Dios habla a su pueblo. Las canciones tampoco deben faltar, porque son la manera en que el pueblo eleva su voz en adoración, en acción de gracias a Dios, y las oraciones es lo mismo. ¿Me comprende? De modo que la cena del Señor tiene el mismo valor que todos los demás elementos, por el significado que tiene. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento se nos habla del bautismo, se nos habla de la cena del Señor, y en cuanto al día, la palabra del Señor, aunque no es muy clara ni muy estricta en cuanto al día de reposo, vemos que en el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado por alguna razón, esto es obvio, ¿no? Por algo lo dejó, que los creyentes se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios. Aquí Parker lo define de una manera muy interesante. Dice, el día de reposo es renovado con una causística de hacer el bien más que el de no hacer nada. El Señor enseñó en los evangelios innumerables veces la necesidad de hacer el bien en el día de reposo. Y contado de otra forma, la base, dice, a base de 1 más 6 en lugar de 6 más 1. Es decir, ahora ya no es 6 días y 1 de adoración, sino que ahora es 1 para adorar y 6 días para hacer todo lo demás. En el antiguo pacto era 6 días trabajarás y harás toda tu obra, hace todo lo que tengas que hacer, pero el domingo conságralo al Señor. Ahora se nos dice, comienza a consagrarte todo al Señor y después haz todo lo que tengas que hacer. Interesante, ¿no? Porque se nos enseña que ahora la adoración tiene una prioridad. Comenzamos el primer día adorando. Y después de adorar a Dios, ahí hacemos todo lo demás. Porque primero somos rescatados por Cristo y después podemos servir y obedecer a Dios. Primero somos rescatados por Cristo y de ahí somos su pueblo. Primero somos rescatados por Cristo y ahí podemos realmente vivir en la vida que Dios diseñó para nosotros. Estos cambios fueron trascendentales, pero las pautas de alabanza, acción de gracias, deseo, confianza por ese servicio que constituye la adoración genuina permanecen inalterables hasta nuestros días. Bueno, ¿qué nos enseñan estos ejemplos de todos esos mandamientos del Antiguo y de los mandamientos que se nos dan en el Nuevo? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que la forma en que Dios quiere ser adorado, Él la ha dejado claramente establecida en su palabra. De modo que no hay aquí lugar para inventar formas de adorar a Dios. Nuestro deber es ajustarnos a la palabra
y aplicar eso en nuestro contexto. ¿Estamos? Voy a terminar con 3 verdades principales que hemos aprendido aquí. La primera verdad es que la adoración es la respuesta a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Mientras más le conocemos a Dios, más le adoramos. Mientras más conocemos al Señor, cómo es Él, su voluntad, cuáles son sus propósitos, le podemos adorar. Entonces, la primera es que la adoración es la respuesta a la revelación que Dios ha hecho por sí mismo. En la medida que como iglesia, miren hermanos, la predicación del domingo, la prédica del domingo tiene como propósito enseñarnos a conocer y amar más a Dios. ¿Me comprenden? Ese es el propósito que tiene la iglesia. La palabra nos conduce a eso. La palabra nos conduce a Dios. La palabra revela nuestro pecado, la palabra revela nuestro corazón, la palabra nos enseña la gracia de Dios, nos enseña cómo vivir, pero todo es para conducirnos a Dios. No va a encontrar en la iglesia un mensaje de la palabra que no nos conduzca a Dios. No debe haber. No debe ser el centro el hombre de la palabra. La prédica no es un mensaje motivacional para que todos se vayan con las herramientas necesarias para cumplir su sueño y su meta en la vida. No, la palabra tiene el propósito de quebrantar nuestra voluntad para rendirnos a Dios, para que Él sea el centro de nuestros propósitos y anhelos, para que Él sea lo que anhelamos más y hacer su voluntad. Entonces, la adoración es la respuesta a la revelación de Dios, de modo que cada vez que se expone la palabra tenemos que conocer más a Dios. ¿Hemos conocido ahora más a Dios? No. ¿De que Él quiere ser adorado? Conforme a su palabra. Hay muchas cosas más. Segundo, la adoración Dios la espera y recibe del pueblo que le pertenece. Esta es la segunda verdad. La adoración Dios la espera y la recibe del pueblo que le pertenece. Es necesario pertenecer al pueblo de Dios y fuera de ese pueblo no hay verdadera adoración. Solo es a este pueblo al cual Dios se le ha revelado. Mire, si decimos que la adoración es la respuesta a la revelación de Dios, Dios solo se revela a los suyos. Dios no se reveló a los egipcios. Dios no les mostró su redención. Dios no les dijo a los egipcios que ellos también sacrificaran un cordero. Dios le dijo solo a su pueblo. ¿Me comprende? Dios se revela solo a su pueblo y de Él espera adoración. Claro, sí, pero no todo el pueblo de Egipto, sino a los que Él quiere. También Dios se reveló a Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, ¿no? Pero a los que Dios se revela específicamente. Eso nos daba un adelanto de lo que iba a ser el nuevo pacto, en que Dios se revela también a muchos gentiles, no a pocos como en el Antiguo Testamento. Entonces, es necesario pertenecer al pueblo de Dios. Solo es a este pueblo suyo al que Dios se ha revelado como el Redentor y al cual le entrega su palabra y su ley de cómo adorarle. Y en tercer lugar, la adoración está normada por la palabra de Dios claramente. No es algo que queda a nuestra imaginación. La forma de adorar a Dios debe reflejar la voluntad de Él descrita en su palabra. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos? ¿Damos gracias? Sí, repita. ¿La última? La última. La adoración está normada por la palabra de Dios claramente. La adoración está normada por la palabra de Dios claramente. Muy bien. Démosle gracias al Señor. Oremos. Y después viene el descanso y viene la segunda parte, ¿ah? Sí, tenemos que avanzar, hermano. Así que este tiempo es para esto.